por este tiempo, por estos hermanos que están aquí para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla bien, ayúdanos a recibirla bien, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, aleja cualquier distracción o problema de nosotros y que todo nuestro foco, toda nuestra atención esté en tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a algún ayudante, Chema, de que estás ahí dispuesto, te acabas de sentar. Me va a echar un cable para repartir la lección, si eres tan amable. Lección número 2 de este libro que estamos viendo de la doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando de cuadros divinos del Espíritu Santo. Se llama la lección, cuadros divinos del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo textos en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a explicar un poco de qué vamos a hablar. Entonces voy a pedir por favor a Isra que me lea este primer texto, texto clave, versículo clave, texto lema, como lo queramos llamar. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a estar viendo en esta lección lo que se llaman cuadros divinos o tipos bíblicos del Espíritu Santo, tipos bíblicos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Alguien me sabría decir qué es lo que técnicamente se puede definir como un tipo bíblico? Tipo. Un tipo, podemos decir que es un personaje como Irra, por ejemplo, o como Carlos aquí, ¿no? Un tipo bíblico. Un tipo de cambio, tipo de interés también. Algo que hace referencia a algo que va a pasar. Que todavía no es, pero que sí va a ser. Eso me suena más a profecía, ¿no? Quizá. ¿No? Algo que... Una variedad, una forma de, por ejemplo, tipografía de diferentes letras, las letras, pero de diferentes formas. Bueno, bien, eso son tipografía, ¿no? Distintos tipos de letras, elementos. Bueno. ¿Perdón? ¿Patrón? Un modelo, un patrón, bien, eso me gusta más. O sea, un ejemplar, ¿no? Un modelo, ejemplar, bien. Tipo bíblico es una ilustración, ¿vale? Es una ilustración de una verdad divina que la Biblia expresa con un determinado propósito, ¿vale? Una ilustración de una verdad divina. Técnicamente, esa palabra se suele utilizar para ilustraciones del Antiguo Testamento que expresan verdades que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿vale? Vuelvo a repetir, suelen ser ilustraciones del Antiguo Testamento para expresar verdades que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, donde aparece la serpiente en el desierto, una ilustración del Antiguo Testamento para expresar una verdad recogida en el Nuevo Testamento. Lo que vamos a ver ahora son ilustraciones en el Antiguo Testamento de verdades expresadas en el Nuevo Testamento. Ilustraciones que vamos a ver en el Antiguo Testamento de verdades expresadas en el Nuevo Testamento. Estas ilustraciones no pensemos que es una descripción exhaustiva o exacta de esa verdad divina, sino una idea principal de ella misma. Y vamos a ver 5 cuadros, 5 tipos bíblicos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos con la primera presentación, ¿vale? Paramos ahí. ¿Qué libro de la Biblia relata acciones significativas de personajes como Jefté, Débora, Sansón? Venga, Jueces. Bueno. Vamos a ir al libro de Jueces. Libro de Jueces. Vamos al capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a estar viendo aquí un personaje que es el personaje de Gedeón. El personaje de Gedeón. Y nos va a servir para ver una ilustración aquí, o un cuadro, divino del Espíritu Santo. Libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a empezar leyendo. Vamos por aquí con Carlos. Vamos a empezar, en primer lugar, versículos 1 al 6. Empezamos con Carlos, Clara y así sucesivamente. Versículos 1 al 6 para ponernos en contexto, ponernos en situación. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián,
por 7 años. Y en la mano de Medián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los namadaitas, se hicieron cuevas en las montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque sabían ellos que sus ganados, ¿por qué? Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta ahí, hasta el 6. Luego continuaremos. ¿Cuál era el problema que tenía Israel aquí? Había una opresión, había un pueblo extranjero, ¿verdad?, que les oprimía, que cogían y venían y les robaban, saqueaban, arrasaban, ¿verdad?, con cosechas, con ganadería, es decir, con su forma de sostenimiento. ¿Y qué necesidad ante este problema tenía Israel? ¿Perdón? Que alguien le salvara, ¿no? O sea, que quitarse de en medio a ese invasor, a ese saqueador que tenían ellos, era la necesidad que había aquí. Es decir, nos estamos enfrentando, o Israel aquí se estaba enfrentando a una determinada crisis procedente de un opresor extranjero, ¿verdad? De un opresor extranjero. Vamos a saltar a los versículos 11 al 14. Se ha quedado ahí el hermano Michael. Versículos 11 al 14 de nuestro mismo texto. Estamos en Jueces capítulo 6, del 11 al 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? ¿Cuál era el plan de Dios aquí, ante esta crisis que hemos estado viendo, ante este problema que tenía Israel, que era esa invasión extranjera y esa necesidad de libertad? ¿Cuál era el plan de Dios? Sí, pero demostrar su poder a través de qué o de quién. Mandar a Gedeón a solucionar. Mandar a Gedeón, ¿verdad? Sí, manda el ángel de Jehová a hablar con Gedeón, ¿verdad? Lo vemos ahí, versículo 11, versículo 12, y en el versículo 14 vemos aquí el mandato de Dios, ¿no? El plan de Dios era mandar a Gedeón. Versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y ante esto, ¿cómo creéis que Gedeón cogió y actuó? Dudó, ¿no? Dudó. Eso me recuerda a Moisés, ¿verdad? ¿Quién soy yo con esta lengua de trapo que tengo, que soy ahí tartamudo, ¿no? Dudó. Vamos a verlo. Se habían quedado por ahí detrás. Creo que es Vivian la siguiente, versículo 15 y 16. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 16, Paqui. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vemos aquí que Gedeón pone una pega, ¿no? Pone un problema. ¿Cuál es el problema que tenía él? O que decía que tenía. ¿Quién soy yo? Que soy el menor de mis hermanos, de una familia pobre.
y vemos aquí una promesa, ¿verdad?, de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Versículo 16. Yo estaré contigo, ¿verdad? Yo estaré contigo, versículo 16, y derrotarás a los madianitas. Con lo cual ya estamos en situación. Tenemos un pueblo opresor, tenemos un plan de Dios que es enviar a este Gedeón. Gedeón tiene un problema, según él, pero Dios le da una promesa de que él iba a estar con él. En este momento Gedeón podía haber dicho, bueno, pues mira, yo no hago caso, ¿verdad?, a la palabra de Jehová, pero vamos a ver cómo la actitud de Gedeón fue totalmente distinta. Vamos a dar el salto. Por ahí detrás, Luis, versículo 25, y seguimos leyendo uno cada uno hasta el versículo 28. Aconteció la misma noche, le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal, que tu padre tiene en corta, también la imagen a Asera que está junto a él. Edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con las maderas de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Hasta ahí estamos. Entonces, vemos cómo ante esta situación Gedeón tiene dos posibilidades, ¿verdad? Tiene aquí de nuevo el mandato de Dios, versículo 25 y versículo 26, que le dice que tiene que derribar esa imagen del altar de Baal y cortar la imagen de Asera y edificar un altar a Jehová y hacer un holocausto. Y ante este mandato de Jehová, Gedeón tiene dos posibilidades. ¿Cuáles son? Eso es, acatar o desobedecer. ¿Y por cuál opta? Por obedecer a Dios. Es decir, él está cogiendo y está generando un problema. Está generando un problema porque estamos en medio de un pueblo que es pagano y está derribando sus dioses, lo cual va a generar una consecuencia. Entonces tenemos ahí primera crisis identificada en que hemos visto, madianitas, y encima va Gedeón y, digamos, derriba el altar que tienen ellos. Vamos a ver ahora una segunda crisis que es consecuencia de esto que acabamos de leer, de estos versículos 25 al 28. Vamos al versículo 33. Versículo 33. No sé quién se había quedado por ahí detrás. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Es decir, habían cogido y ante esta profanación por parte de Gedeón de sus dioses, esto genera un segundo problema, una segunda crisis, que es que los madianitas dicen, pues ahora os vais a enterar. Y acampan contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí, versículo 33, los madianitas y amalecitas se juntaron a una y pasaron y acamparon en Jezreel. ¿Y qué dice el versículo 34? Vamos a ver aquí qué provisión especial tuvo Dios ante esta segunda crisis. Versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando este tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Fijaros que venimos de un momento donde el pueblo de Israel, nos dicen los primeros versículos que hemos leído, era incapaz de atender esa amenaza. Ellos, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel cuando venían los amalecitas? Huían a las cuevas, ¿verdad? Se escondían porque no tenían capacidad de coger y de hacerlo. Encima ahora han generado que los madianitas, además de coger y de arrasar con el pueblo, se enfrenten al pueblo porque sus dioses han sido agredidos, ¿verdad?, por parte de este Gedeón. ¿Tenía Israel la fuerza suficiente para poder enfrentar esta amenaza? Militarmente no. ¿Quién los iba a enfrentar? Si el pueblo de Israel no lo podía.
Jehová, dicen por ahí. ¿Gedeón se sentía capaz de hacerlo por sí mismo? Hemos leído que él en el versículo, creo que es 13 o 14, no me acuerdo. No, 15. Soy una familia pobre, soy el menor de mi casa. Entonces, ¿qué pasaría ante esta situación? Si Dios no ayudaba al pueblo de Israel en este momento, el pueblo de Israel estaba absolutamente perdido. Pero hemos leído ahí en el versículo 34 que ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y vuelvo antes de avanzar con esto. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en la misma situación del pueblo de Israel? Es decir, en aquella situación en la cual parece que todo se nos cae encima. El pastor lo comentaba también en la predicación, ¿verdad? En ese momento de desesperación, donde por nuestros propios medios somos incapaces de coger y de sacar adelante la situación. Y es el momento de decir, Dios mío, ¿y ahora qué? Si tú no actúas, yo no puedo. Era el momento, ¿verdad? Ese momento que narraba el pastor en el mensaje es el momento en el cual está aquí Israel. ¿Y cuál es la provisión que da Dios en este momento? Esa provisión especial para que Gedeón pudiese levantarse ante esta situación. Vino sobre él, ¿verdad? Hemos estado aquí leyendo, vino sobre él. Esta palabra que aparece aquí en el versículo 34, ¿quién vino sobre él? Lo primero. El Espíritu de Dios, estamos leyendo ahí, el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? O el Espíritu de Jehová, perdón, que dice aquí el texto. No, el texto que dice, vino, dice vino, ¿no? Vino sobre Gedeón. Este versículo se podía también traducir como revistió a Gedeón. Y ahí entra ese primer cuadro, ese primer tipo bíblico que vemos aquí del Espíritu Santo. Esa vestidura, ese revestir, esa forma en la cual el Espíritu Santo envolvió a Gedeón, llenando cada porción de su ser, llenando su mente y potenciándolo para llevar a cabo ese servicio para el Señor. Eso también lo necesitamos nosotros en nuestro día a día. Nosotros por nuestros propios medios no somos capaces de afrontar eso. Y por eso necesitamos ser revestidos, ser envueltos por parte del Espíritu Santo para llenar nuestro ser, nuestra mente y potenciarnos para eso, para quitarnos ese temor. Ellos estaban asustados. La reacción del pueblo de Israel que hemos estado viendo era ¿cuál? Me meto en una cueva, hago la del avestruz, me escondo y ya veremos a ver qué pasa después. ¿Vale? Pero aquí vemos ese tipo como el Espíritu de Jehová revistió, vino, hizo esa vestidura para Gedeón, el temor fue quitado y el espíritu de cobardía desapareció y convirtió a Gedeón en un guerrero, ¿verdad?, esforzado, que vamos a ver también en los versículos que hay a continuación. Vamos ahí a leerlo, versículo 35, no sé quién ha sido el último que ha leído por ahí detrás, creo que Valentina. Vamos contigo, Juan Carlos, versículo 35, vamos a avanzar hasta el versículo 40. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Bueno, aquí Gedeón estaba pidiendo una prueba, ¿verdad?, de ese apoyo de Dios a lo que iba a hacer. En capítulo siguiente vemos todo esto. ¿De qué manera contribuye el vestido, la vestimenta que nosotros tenemos, o el tener una vestimenta, apropiada al éxito de nuestra tarea? Me explico. ¿Vosotros creéis que de esta guisa yo puedo, por ejemplo, hacer submarinismo? ¿Qué necesito?
una vestidura apropiada, o sea, necesitaré un traje de buzo, una escafandra, ¿verdad? O de esta guisa yo puedo coger y, si fuera bombero, meterme a salvar un fuego. No, ¿verdad? ¿En qué circunstancias nosotros necesitamos ser revestidos por el Espíritu Santo? Necesitamos ser transformados, ¿pero en qué circunstancia? En la debilidad, ¿verdad? En esos momentos donde tenemos que hacer una determinada tarea, como era este caso, y por nuestras fuerzas no somos capaces, es el momento donde el Espíritu Santo tiene que revestirnos, tiene que investirnos a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el requisito previo para que eso ocurra, según lo que hemos estado leyendo aquí? Creer. Otra cosa más. ¿Cuál es el requisito? Como hemos visto que en el versículo 34 el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, pero ¿qué paso previo tuvo que dar Gedeón para recibir esa vestimenta, para ser revestido del Espíritu Santo? Obediencia. Obediencia. Hemos estado viendo cómo Dios cogió y le dijo, tienes que hacer esto, y aunque puso alguna excusa, al final Gedeón lo que hizo fue obedecer. ¿Puede Dios hacer lo mismo con los creyentes hoy en día? Sí, ¿verdad? Puede quitar nuestros temores y revestirnos, ¿verdad? Vamos a leer ahí el versículo 10 de nuestro texto. No sé quién ha sido el último que ha leído, no sé si ha sido Hans o Aldo, no sé quién está al lado tuyo, que no le veo con la columna. Roberto, léeme el 6:10, por favor. Dios dijo, yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis de los dioses, de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no veis. Obedecido a mi voz. Vemos aquí cuál es lo que le dice aquí Dios al pueblo. No temáis, ¿verdad? No temáis, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Lo mismo nos dice hoy en día. No temáis. ¿Tenéis este problema? Dirigiros a mí en oración, pedir sabiamente y podremos ser revestidos, ¿verdad? De esa vestidura, de ese poder del Espíritu Santo. Vamos a ver otro texto. José, búscame Lucas capítulo 24, versículo 49. Aquí tenemos también una promesa, Lucas 24, 49. Cuando invocamos al Señor pidiéndole, Él nos dice no temáis y podemos ser revestidos, vestidos o, como dice la última parte del texto, Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos, ¿verdad?, de poder, ese vestidura del Espíritu Santo que dio poder a Gedeón y que nos dará poder también a nosotros. Con lo cual ahí vemos ese primer tipo del Espíritu Santo, esa primera ilustración en el Antiguo Testamento de esa verdad neotestamentaria del Espíritu Santo, la vestidura. Vamos a ver un segundo. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a ver aquí otro evento también, otro tipo bíblico. Vamos a estar ahí de los versículos 1 al 5, empezando ahí con Rodrigo y en adelante, versículo 1 hasta el 5. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezel. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habitaba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Bien, ¿cuál era el problema que había aquí? Como hemos visto antes, estaban los amalecitas y ahora aquí, ¿cuál era el problema? Estaban aquí los filisteos, ¿verdad? Ese pueblo extranjero, pueblo venía del mar, que ocupaba esa franja occidental de Israel, suroccidental o suroeste de Israel. Tenemos aquí a los filisteos. ¿Y qué pasó aquí? Según versículo 2, que acamparon, ¿verdad? Un ejército de otro, ¿y qué pasó? Fueron derrotados, ¿verdad? Fueron derrotados por los filisteos. Y según el versículo 3, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Antes de eso, ¿qué se preguntan los ancianos de Israel? ¿Por qué nos ha herido? Es decir, ellos tenían conocimiento de que el Señor era el que a su vez les libraba de las batallas, pero también permitía sus derrotas. Entonces ellos se preguntan, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Qué hemos hecho mal? ¿O por qué el Señor ha permitido esta derrota? Ser derrotados era una evidencia para ellos ¿de qué? De que Dios no estaba con ellos. Y ante esta situación y esta evidencia de que Dios no estaba con ellos, ante esa pregunta que ellos se hacen de por qué Dios ha permitido la derrota, ¿cómo actúa el pueblo? Lo habéis dicho antes, ¿cómo actúa? A continuación de la pregunta, trayendo el arca, ¿bien? Es decir, lo que hace el pueblo de Dios, en este caso Israel, en lugar de dirigirse al Señor y decirle, oye, ¿por qué has permitido esta derrota? La respuesta ellos sabían cuál era, porque el pueblo estaba alejado del Señor, ¿verdad? Estaba alejado de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Por lo tanto, actuaron por su cuenta, ¿verdad? Actuaron por su cuenta. Y pusieron su confianza ¿en qué? Que lo has dicho ahí, Lizardo. O sea, ellos vinieron a decir, pues el arca que nos salve. Es decir, utilizaron el arca como ¿qué? Un amuleto, exactamente, un amuleto, un talismán, algo que diría, con esto seguro que ganamos. Esto es como aquel que dice, yo cojo y si me pongo tal camiseta, esta noche ligo. O esta noche gana mi equipo. O algo de eso, ¿no? Es como un talismán. Es que los que llevan, yo qué sé, cualquier historia ahí en el bolsillo, una piedra o lo utilizaron una cosa, pero el arca en sí mismo, ¿qué era lo que representaba? La presencia de Dios. Pero lo estaban utilizando buscando la presencia de Dios. Para nada, ¿verdad? Ellos cogían y simplemente estaban llevando un mueble, estaban llevando una cosa de madera, pero la presencia de Dios no estaba en ello. Lo que le faltaba al pueblo de Israel aquí era el sentido manifiesto de la palabra de Dios. Ellos sabían que la derrota o la victoria dependía de la presencia del Señor con ellos y confundieron la presencia del Señor con el símbolo de la presencia del Señor. Confundieron la presencia real del Señor con ellos con un símbolo de la presencia del Señor. ¿Y esto qué creéis que pasó en la siguiente batalla? Cuando ellos ya llevaron el arca dirían, ya voy aquí ya con el arca, esto ya está chupado. Esto ya a los filisteos me los cargo. ¿Qué creéis que pasó? Matarile, ¿no? Vamos a verlo. No sé quién ha sido el último en leer. Carolina. Ever, porfa, vamos ahí. Versículos 10 al 13. Primera de Samuel, capítulo 4. Versículos 10 al 13. Primera de Samuel, 4, 10 al 13. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie.
Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas. Y corrieron de la batalla un hombre de Benjamín. Llegó el mismo día Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad y daba las nuevas. Toda la ciudad gritó. Bien, ahí nos paramos. Entonces, ¿qué pasó? Fueron derrotados de nuevo. ¿Y por qué fueron derrotados de nuevo? Ya lo hemos dicho antes, porque confundieron el símbolo de la presencia de Dios con la presencia real de Dios. ¿Qué falta en la vida de un creyente o en una iglesia cuando no está la presencia de Dios en ellos, en un creyente o en la iglesia? Arrepentimiento, porque ellos deberían haberse... si Dios se apartó fue por algo. El pecado nos separa de Dios. Tenían que arrepentirse. Entonces, es como a veces la gente dice, bueno, voy a hacer esta obra, voy a hacer esto para que Dios como que apacigüe su ira contra mí, pero resulta que necesitaban era arrepentirse para que el Señor volviera otra vez a traer su presencia. Es decir, ellos pensaban que estaban controlando a Dios. Si yo traigo el arca, controlo a Dios y por tanto Dios va a hacer mi voluntad, ¿verdad? ¿Cuántas veces intentamos también hacer eso? ¿Y eso funciona? No, ¿verdad? Igual, menos que el arca, ¿no? Menos que el arca en este caso. Estaba claro que aquí el pueblo de Israel no tenía la presencia de Dios y de la misma manera pasa hoy en día, en las iglesias, en los creyentes, donde nosotros intentamos tener ese amuleto, y ese amuleto puede ser un ritual, es decir, voy todos los domingos a la iglesia simplemente, o puede ser otro tipo de cosa, pero no tenemos o no tiene la iglesia, no tiene el creyente la presencia real de Dios. Ahí ha venido una decadencia espiritual como la que ocurrió en el pueblo de Israel, que provoca que la presencia real de Dios no esté con ellos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a, no sé quién ha sido el último en leer, creo que Gastón, ¿no? Bianca, vamos al versículo 19 al 22. 19 al 22. Y su nuera era la mujer de Fineas, que estaba encinta cerca al ayuntamiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bien, dale la siguiente, por favor, Juan Carlos. Dale, todos estos puntos ya los hemos visto antes, el vestir de poder, dale, ahí estamos. Dale el siguiente. Estamos en un punto donde está ausente esa bendición divina en el pueblo de Israel y se plasma muy bien en estos versículos que hemos estado viendo. Versículo 21, que ha leído, creo que ha sido Chema, versículo 21, ¿cómo llamó al niño esta mujer a la cual había perdido a su marido, había perdido a su cuñado, ¿verdad? Y había perdido también a su suegro, porque en el versículo 18 vemos que este Elí, el padre de Finés y de Omni, había muerto. Versículo 18, se había desnucado, se había caído de la silla y era mayor y se había desnucado. ¿Cómo le llamó a su hijo? ¿Qué significa? Sin gloria. Podemos identificar sin gloria, podemos identificar también ese nombre como ¿dónde está la gloria? Para los hebreos, ¿qué representaba la gloria de Dios? ¿O hacía referencia a qué? A la presencia de Dios. Es decir, aquí se estaba dando cuenta que la presencia de Dios se había ido, se había exiliado. De ahí el nombre traspasada o exiliada es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Podemos decir, o este nombre también puede representarse como ¿dónde está Dios? La palabra traspasada, como vemos aquí, versículo 21, también versículo 22, dijo pues traspasada es la gloria de Israel, conlleva la idea de exilio. El pueblo había tomado el arca, pero la presencia de Dios no.
estaba con ellos. Y vuelvo otra vez a lo que habíamos hablado antes. ¿Cuántas veces en el pueblo de Dios no está la presencia de Dios, no está la gloria de Dios? Ha sido traspasada, ha sido exiliada la gloria de Dios. Esas iglesias que pierden el celo, que pierden el poder, que una vez conocieron, esos creyentes, ¿verdad?, que en sus vidas tampoco tienen esa gloria, no tienen esa presencia del Señor, que tienen una vida monótona, que tienen una vida dificultosa, o iglesias también, que entran en una cierta monotonía y donde no se ve el poder de Dios, no se ve ese crecimiento, no se ve ese fruto, y ahí es donde podemos decir esto que hemos visto en ese texto, que ese fuego, que esa gloria, que esa presencia del Señor se ha traspasado o se ha marchado. Y ante esta situación, ¿qué necesitamos al día de hoy? Buscar del Señor, una presencia renovada, ¿verdad?, del Señor, esa renovación de la presencia divina en nuestras congregaciones. Vamos a Éxodo de los Apóstoles. Uy, Éxodo de los Apóstoles. Perdón, he confundido Éxodo con Hechos. Éxodo, capítulo 3. Si vosotros llevaréis una semana sin dormir porque tenéis una niña con bronquiolitis, os acordaréis de mí. Os acordaréis de mí. Éxodo, capítulo 3, versículo 2. Éxodo, capítulo 3, versículo 2. No sé quién ha sido el último en leer. ¿William puede ser? ¿Erika te toca? ¿O quién ha sido el último? Le toca a William. Éxodo, capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver esa simbología también aquí de esa presencia del Señor, en cómo se simbolizaba. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿De qué manera estaba representada aquí la presencia de Dios? En el fuego, ¿verdad? El fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Vamos a ver otros textos. Erika, por favor, Isaías capítulo 6, versículo 6. Y versículo 7 también, Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Y por ahí a continuación, si me podéis ir buscando, Jenny, o ella, no sé su nombre, hola. ¿Ah, es tu mamá? ¿También? Pues Jenny Bis, ya que tenemos a la uno era de antes, Jenny, si, Jenny madre, si me puedes buscar Éxodo 19, 18, Jenny hija, Deuteronomio 4, 11, Sandro, por favor, Primera de Reyes 18, 38. Erika, por favor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mí, sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vemos aquí también cómo el fuego está relacionado con la obra purificadora de Dios y es un recordatorio también de su santidad, esa imagen del fuego que representa la presencia de Dios, la obra purificadora del Espíritu Santo. Vamos ahí a Éxodo 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Vamos aquí de nuevo a la presencia de Dios a través del fuego. Deuteronomio 4:11. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Primera de Reyes 18:38. Aquí estamos, ¿verdad?, con Elías, ¿verdad?, ahí en el monte. El fuego, símbolo de la presencia de Jehová. Y yo había dicho antes Éxodo de los Apóstoles porque me ha venido el flash en qué otro momento se identifica también el fuego con la presencia de Dios o del Espíritu Santo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahora sí, gracias, perdón. Marvin, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y con eso terminamos. Versículo 3. Excusas de mal pagador, totalmente. Hechos, capítulo 2, versículo 3.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3 te pedía, pero vale. Dime el 3, por favor. Ismenia, el 3. Hechos 2:3. ¿Ha leído el 2? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos aquí esas lenguas de fuego, de nuevo esa presencia de Dios, ese simbolismo del Espíritu Santo. También en el versículo 2 que ha leído Marvin nos ha hecho un pequeño spoiler que veremos próxima semana, no, siguiente semana, también de ese cuadro, de ese tipo del Espíritu Santo, pero vamos ahí al versículo 3, que es el que quería leer, esa presencia de Dios sobre los apóstoles y otras 120 personas que había en ese momento en el aposento alto, ¿verdad? Ese simbolismo, el fuego está íntimamente ligado al ministerio del Espíritu Santo. Y yo os pregunto, y con eso terminamos, en estos dos casos que hemos estado viendo, ¿qué comenzó el pueblo de Dios a hacer que no había hecho antes de que el Espíritu Santo mostrara su presencia por medio del fuego? Hablo de Éxodo, capítulo 3, que hemos estado viendo, y hablo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué comenzó a hacer el pueblo de Dios que no había hecho antes de que el Espíritu Santo se manifestase a través de ese fuego? ¿El qué, perdón? Perdieron el temor. Perdieron el temor, bien. Y empezaron a... En Éxodo estábamos el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba cautivo. Y a partir de ese llamamiento, esa presencia a través de Moisés, el pueblo de Israel despierta, se produce como consecuencia esa salida, comenzó a predicar el mensaje de Dios a pesar de unas circunstancias muy hostiles. Pueblo de Israel cautivo en Egipto, y aquí estamos hablando también, lo estuvimos viendo en el libro pasado, el Señor Jesucristo acaba de morir, ellos están en el aposento alto, están muy timoratos, temerosos, ¿verdad?, de esta situación. ¿Y qué es lo que provocó ese mensaje, ¿verdad?, esa proclamación del mensaje de Dios a pesar de las circunstancias? Hemos visto dos imágenes, ¿vale? En primer lugar, esa vestidura, dos tipos, dos cuadros del Espíritu Santo e ilustraciones en el Antiguo Testamento, hemos visto en Jueces, en Gedeón, ese investir, ese revestir el Espíritu Santo, y hemos visto aquí también el fuego que simboliza esa presencia del Señor, y quedémonos con eso, ¿vale? Importante, esa presencia real del Señor, no ese mero simbolismo, y apliquémoslo cada uno a nuestras vidas, porque digamos, no soy creyente, voy todos los domingos, ojo, igual tenemos contristado al Espíritu Santo, y le tenemos apagado, le tenemos en off, ¿verdad? Y es necesaria esa rehabilitación, es necesario ese revivir, ese renovar esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Próxima semana no, porque como ha anunciado el pastor, próxima semana tendremos en el tiempo de la escuela dominical, tendremos la reunión anual de miembros, ¿vale? Empezaremos 11:10, 11:15. Siguiente semana retomaremos con esto para ver otros cuadros, otros tipos de bíblicos del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta o alguna aportación? ¿Todo el mundo tiene lección que se ha repartido al principio? ¿A alguien le falta la lección? Por ahí José ha llegado tarde, para ti no hay. ¿Alguien más? Bueno, pues paramos.